Dar una palabra. Recuerden que el tema de hoy, tal como iba en la descripción de la invitación, en la invitación iba la descripción, el tema es en el vientre del pez, ¿sí? Y ese nombre lo tomé de Jonás, del libro de Jonás. Por favor, vayamos allá, los que van a tomar su Biblia. En el libro de Jonás casi no se lee, ¿no? Antiguo Testamento, profetas menores, libro de Jonás, del profeta Jonás, capítulo 1, versículo 17. Dice allí la palabra del Señor: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesucristo te pido que me guíes, Señor, en la meditación de ella. Guíame, Señor, en esta enseñanza, Padre, para que sea conforme a tu palabra, Dios. Ayúdame para ser fiel a tu palabra, Dios de la gloria. También pido por los que escuchan, para que, Señor, tú estés obrando en el corazón de cada uno. Ábrele su corazón como abriste el corazón de Lidia, para que estuviera atenta a las palabras de Pablo. Asimismo, abre el corazón de cada uno, para que estén atentos a esta tu palabra, Dios de la gloria, y que haya una palabra de edificación, pero también de salvación, pero también de sanidad, de liberación, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Dios. Amén. En el vientre del pez, Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esa es una historia muy conocida, aún no solamente en la iglesia, sino en el mundo. O sea, cuando hablo del mundo, hablo del grupo de personas que no pertenecen a la iglesia, del grupo de personas que no han entregado su vida a Jesucristo. Conocen bastante la historia, porque canciones, historias por allí y por allá, donde hablan del gran pez que se tragó a Jonás. A veces hasta se forman discusiones, porque qué fue, que si fue una ballena, pero que ahí no dice que fue una ballena, otros dicen que fue un cachalote, otros tienen otros cuentos, ya más, unos cuentos ya que sí, ya se salen, ¿no? Ahora, lo que está diciendo aquí es verdad, porque es la palabra de Dios. Jonás, el profeta Jonás, estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Dios, ahora, ese pez en el cual estuvo Jonás por 3 días y 3 noches, es un pez, un gran pez, dice ahí el versículo 17, que Dios había preparado para Jonás, para que se lo tragara. ¿Y por qué? Vamos a ver por qué. La historia comienza en el capítulo 1, versículo 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. La historia comienza ahí. La historia comienza con un mandato que Dios le da a Jonás. Jonás era un profeta de Dios. Dios le da un mandato de ir y predicar a Nínive, una gran ciudad, la capital de Asiria, del imperio de aquella época. Era una ciudad bastante grande. Para aquella época era muy grande, tenía más o menos 120,000 habitantes. Era una ciudad que tenía problemas de conducta, de moral. Dice allí que la maldad era tanta en Nínive que había subido delante de Dios. Es decir, ya había rebasado, ¿ok? Entonces Dios había tomado una determinación de destruir a Nínive por causa de su pecado. Pero Dios, como es misericordioso, siempre da la oportunidad de que el ser humano se arrepienta y al arrepentirse sea perdonado por Dios y se salve.
Dios, nuestro Dios, es un Dios de oportunidades. Y esta noche para más de uno, esta noche el Señor está haciendo llamado, te está dando una oportunidad. A través de esta palabra la vas a entender y vas a entender la necesidad de arrepentirte y entregarle tu vida a Jesucristo. Dios te está dando una oportunidad. Entonces, dice, pero ¿qué hizo el profeta? ¿Qué hizo? Hizo todo lo contrario. Desobedeció a Dios. Dios le dijo, levántate y ve a Nínive. ¿Y qué hizo? En versículo 3. Y Jonás se levantó. Sí se levantó. Hasta ahí como que le obedeció, ¿verdad? Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. O sea, se fue a otro lugar, se fue para el lugar opuesto. Si Nínive quedaba para allá, él cogió para allá. Entonces, desobedeció totalmente a Dios. Y era un profeta de Dios, era alguien que conocía a Dios, alguien que conocía el poder de Dios, pero le pareció cosa ligera desobedecer a nuestro bueno y poderoso Dios. Entonces, mi hermano, esa fue la historia, así comenzó la historia. Y Jonás, aquí donde leímos ahorita en el versículo 17, termina en el vientre de un gran pez. ¿Por qué? Porque resulta que Jonás se monta en un barco, incluso pagando pasaje. Dice en el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Además de rebelde, de desobediente a Dios, dormilón. O sea, como que la cosa no es conmigo. El mundo a su alrededor, que era esa nave y los marineros, se estaba haciendo pedazos literalmente. Y a él no le importó, al profeta de Dios no le importó, se echó a dormir. Y entonces dice el versículo 6 que el patrón de la nave se le acercó. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, vengan, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. O sea, dieron donde era. Y entonces le dijeron a ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y entonces él les dijo qué es lo que había pasado. Entonces, ¿qué hicieron? Lo echaron al mar. Usted se imagina en medio del mar, fuera de eso picado, pero solamente en medio del mar. Así no hubiera estado picado el mar, violento como estaba el mar, lo echaron en medio del mar. Hermano, echado en el medio del mar, nadie resiste. ¿Es para qué? Para morirse. En el versículo 12 dice, él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Bendigo a mi pastor José Augusto Ramírez Ortiz. Te bendigo, mi pastor. Qué bueno poderlo ver, saludarlo. Dios le bendiga más, mi hermano querido. Y entonces lo echaron al mar, echaron a Jonás al mar. Dice en el versículo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. Pasó el furor de Dios contra estos marineros y contra este barco. Y entonces, pero Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Aquí comienza el trato de Dios con Jonás, ¿ok? Y ese pez traga a Jonás, y Jonás termina en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. ¿Por qué llegó Jonás al vientre de ese pez? En primer lugar, la primera causa es la rebeldía de Jonás contra Dios, la desobediencia de Jonás contra Dios. Jonás es un hombre que sabe lo que le corresponde hacer. Él tenía que ir y predicar a Nínive porque Dios le había dado esa orden. Pero Jonás se rebeló. Jonás se rebeló. Mi hermano José Augusto Ramírez, te amo en el amor del Señor, de verdad que sí, siempre te pienso. Eres un instrumento en las manos de Dios para mí, siempre lo tendré así, lo recuerdo así. Es mi pastor.
Es mi pastor, el que Dios utilizó precisamente para... Bueno, gloria al Señor. Entonces, mi amado, Jonás se rebeló contra Dios. ¿Por qué se rebeló? No quiso hacer lo que Dios le mandó. Y él era un profeta de Dios. Y la tarea era precisamente ir a predicar arrepentimiento allí a Nínive, pero no lo quiso hacer. Entonces sucedieron estas cosas. Dios no se quedó con ello. Dios viene a tratar con Jonás por causa de la desobediencia. Pero Dios en su misericordia no permite que Jonás muera. Porque si Dios no tiene preparado ese gran pez, ¿qué pasa con Jonás en medio del mar? Pues muere ahogado, obviamente muere ahogado. Entonces el gran pez tiene dos propósitos. Uno, salvar a Jonás de morir inmediatamente y darle un tiempo. Y fueron 3 días y 3 noches en donde Jonás, dentro del vientre de ese pez, pudo reflexionar acerca de Dios y acerca de la actitud de él. O sea que ese gran pez es una bendición que Dios puso ahí para Jonás. Por eso dice, pero Jehová tenía preparado, ya él tenía preparado un gran pez. Eso no fue casualidad que pasó un pez y tome, no. Dios mandó ese pez, lo tenía preparado para que Jonás estuviera allí en el vientre de ese pez, no muriera inmediatamente, sino que tuviera un tiempo para reflexionar. Porque después lo vamos a ver cómo Jonás sí reflexiona. Entonces, Jonás está metido en un problema, está en el vientre de un pez. Obviamente él no va a durar más tiempo allí porque, bueno, de hecho ya es un milagro que viva en el vientre de un pez. Los jugos gástricos no lo mataron, pero tampoco era para que él no hubiera vivido en el vientre de ese pez por siempre, no. Eso tenía un límite y ese límite fueron 3 días y 3 noches que Dios le dio de oportunidad a Jonás para reflexionar. Hermanos, qué importante es, y amigos, qué importante es hablar este tema y sobre todo en este momento, hermano, de pandemia. Yo particularmente, ahora esto, lo que voy a decir, no es que lo diga la Biblia, es una opinión mía. En este momento lo que está sucediendo en el mundo, que le está sucediendo a todo mundo, a todo mundo es, al mundo, a los que están sin Cristo, pero que también nos está afectando a nosotros, a la iglesia, a los hijos de Dios. Yo estoy seguro que es un gran pez. Es un tiempo que Dios nos está regalando en su bondad y en su misericordia, hermano, porque nuestro Dios es misericordioso. En su misericordia Él nos está regalando un tiempo. Hermano, cuando uno ve los confinamientos en que estamos, todo el mundo, y yo creo que en otras partes del mundo ha sido aún más confinados que aquí en Colombia. Hermano, yo me imagino siempre esto, Jonás en el vientre del pez, allá confinado, allá en esa cuarentena de 3 días y 3 noches allá, donde él tuvo un tiempo para reflexionar acerca de Dios y acerca de él mismo, de su actitud. Y yo creo que Dios, con esta pandemia que estamos viviendo, con esta situación que estamos viviendo, hermano, Dios le está dando al mundo un tiempo para reflexionar en Él y en sí mismo, cada uno de nosotros. Y esa reflexión va para 2 grupos, uno el mundo y otro la iglesia. Porque si miramos bien el pasaje, Jonás representa, más que al mundo, representa a la iglesia. Porque Jonás es un profeta de Dios. Jonás es un hijo de Dios, es un profeta de Dios. Representa a la iglesia. Entonces, mi amado, Jonás fue al vientre de ese pez por causa de su rebeldía, pero Dios en su amor le da esa oportunidad durante 3 días y 3 noches para que él pueda reflexionar en lo que está haciendo. Asimismo, Dios nos está dando un tiempo a nosotros para reflexionar. Alguien me decía una vez, me llamó y me dijo, hermano, oremos y reprendamos para que se vaya ese espíritu. No, vea, hermano, Dios está al control de esto, no me diga eso. Dios está al control de ese virus. Dios no lo mandó, Dios lo permitió, porque Dios quiere enseñarnos a todos, incluido la iglesia, algo.
Más bien, sométete, confínate, métete con Dios, habla con Él. Reflexionemos. Hermano, Jonás fue enviado a predicar. Iglesia, cuando hablo de la iglesia, creyentes, pastores, ministros del Evangelio. Dios a nosotros también nos ha dado un mandato. No tenemos que estar levantándonos por la madrugada y decir, Dios, revélame que tú nos has mandado a nosotros. No, Dios nos ha dado un mandato. ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es la tarea? ¿Por qué existe la iglesia en la tierra? ¿Por qué está la iglesia aún aquí en la tierra, hermano? La razón fundamental es la de ir y predicar el Evangelio, con el propósito de hacer discípulos para Jesucristo. La tarea de la iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando nosotros leemos Mateo 28, Jesús antes de irse, ya se iba a ir, ya iba a ascender. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Le da mandamiento a sus discípulos, a los apóstoles y por extensión a la iglesia, porque estamos edificados en el fundamento de los apóstoles. Mateo 28, 19, Jesús les dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿Discípulos para quién? Para Cristo. En Marcos, el escritor Marcos, ¿cómo lo relata? Que Jesús les dice a sus discípulos y por tanto a la iglesia, hermano, este es un mandato para la iglesia. Le dice en el capítulo 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hagan discípulos para Cristo, predicar el evangelio. Hechos 1:8, el evangelista Lucas, ¿cómo lo relata? Jesús les habló a sus discípulos. ¿Y qué les dijo? Lo vamos a leer. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Van a recibir poder del Espíritu Santo, no para hacer shows, sino para ser testigos de Jesucristo, para ir y predicar el Evangelio, para ir y hacer discípulos de Cristo, dar testimonio de Jesucristo. Los apóstoles lo entendieron muy bien. En Hechos capítulo 5, versículo 42, dice que la iglesia primitiva, ¿qué hacía? La iglesia del primer siglo, ¿qué hacía? Dice Hechos 5, 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué es lo que enseñaban? A Jesucristo, hermano. Eso es lo que predicaba la iglesia. Este tiempo que estamos pasando en el vientre de ese pez es un buen tiempo para que la iglesia reflexione, para que los pastores, los ministros, los evangelistas, hermano, reflexionemos. ¿Qué estamos haciendo? Si estamos obedeciendo al mandato del Señor. Jonás no obedeció de ir y proclamar arrepentimiento, de ir y proclamar aún la buena nueva. En primer momento no lo obedeció. Él después sí lo obedeció, después de que reflexionó. Pero pregúntese, iglesia, ¿lo estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo con ese ministerio, mi hermano pastor? ¿Estás enseñando y predicando el evangelio? Yo digo lo que voy a decir, hermano, lo digo con mucho temor y temblor. Yo sé que ese es un tiempo para la iglesia, para que la iglesia reflexione qué estamos haciendo. Jonás lo que tenía que ir era ir y proclamar en Nínive, decirles que Dios, hablarles del pecado. Primero que todo tenía que hablarles del pecado y llamarlos al arrepentimiento. Mi hermano, ¿estamos haciendo eso? ¿O le estamos dando palmaditas a la gente? Todos los diciembre y los eneros siempre resultan los que se hacen llamar profetas. Aquí vienen grandes bendiciones para Colombia, grandes bendiciones para el mundo. Decretamos, declaramos, ordenamos y un poconón de cosas. Hermano, para eso no nos ha puesto Dios. Dios te ha puesto para que vayas y le prediques a Nínive. El mundo se está perdiendo en el pecado. Vamos a decirle que están en el pecado y que es necesario que se arrepientan y que le entreguen su vida a Jesucristo.
La iglesia no existe para hacer shows. La iglesia no existe para predicar esto que están llamando hoy en día el evangelio de la prosperidad. La iglesia no existe para estar motivando a la gente, ni para estar enseñando cómo hacerse ricos, ni nada de esas cosas, mi hermano. La iglesia existe para predicar el evangelio de Jesucristo, para que la gente creyendo se salve. El apóstol Pablo lo definió muy bien en 1 Corintios 15, versículo 1 al 3, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Cuál palabra les había predicado? Si no creísteis en vano, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió en la cruz, hermano, para que el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Cristo no murió para que fuésemos ricos, ni pobres, ni empresarios. No. Cada uno de acuerdo a lo que Dios le dé. Hermanos, no sigamos predicando las añadiduras. Prediquemos el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo. Hagamos como la primera iglesia, prediquemos a Jesucristo. No le sigamos dando palmaditas a la gente. No, tú estás bien, vive en unión libre, pero tú estás bien, Dios te ama. No, pero es que él todavía sigue adorando ídolos, muñecos. No, pero tú estás bien. Ya usted hizo la oración de fe, ya usted se salvó. No le sigamos diciendo mentira a la gente, hermano, que por eso viene la ira de Dios. Hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Prediquemos el evangelio. Dios nos está dando una oportunidad a la iglesia para reflexionar en qué estamos haciendo. Mi hermano, cuando salgamos de esto, porque vamos a salir por la misericordia de nuestro buen Dios, vas a ir donde esa ovejita, esa persona, esas 2 o 3 personas que están allá en la vereda necesitando quien les hable. ¿Vas a ir o no? Porque hasta hay algunos que, si no son 3,000 o 4,000 o 5,000 o 10,000 personas las que se reúnan, entonces no van. Vas a ir, pero no te van a pagar. Allá no te van a dar los pasajes, ni tampoco te van a poner a dormir en un hotel 5 estrellas. No, vas a ir donde están esas 3 personas sedientas, necesitadas de Dios. Porque hasta en eso, muchas veces la iglesia se ha vuelto soberbia, hermano. ¿Sí? Hasta en eso se ha vuelto soberbia. Muchos, entre comillas, ungidos, ya no, vea, aquí hay 3 ovejas, viene a predicarles. No, si me reúne 5,000 personas, sí, y si hay una ofrenda de tanto, sí. No, a eso no nos ha puesto Dios, créamelo. Muy sencillo, hacer discípulos para Cristo, predicar el evangelio, predicar a Jesucristo, hermano, porque es en el único que hay salvación. ¿Sabe cuál es el problema, mayor problema de la humanidad? Que está alejada de Dios. Y que si un ser humano muere así, alejado de Dios, sin recibir a Cristo, va para el infierno por la eternidad. Cuidado, pastor, usted está hablando muy feo. Del infierno no hable porque la gente se ofende. No, es que aquí no estamos hablando de ofender, estamos diciendo de la verdad a la persona para que se arrepienta. Lo decimos con amor, Dios lo dice así. Él tenía que ir, Jonás tenía que ir a hablarles del pecado, decirle a ellos que eran pecadores y que Dios los iba a destruir. Así de sencillo. Jonás no iba a ir allá a darle palmaditas, a profetizarles que era un año de bendición y de sobreabundancia y que los cielos están abiertos. No, Señor, iba a predicarles que eran pecadores y que tenían que arrepentirse. Eso es lo que tenía que hacer Jonás. Pero Jonás no quiso hacerlo. Él tuvo sus razones, no, ese no es el tema hoy. Pero hermanos, no hay ninguna razón que valga para desobedecer a Dios. Iglesia, vamos a salir de este pez, pero vamos a salir a predicar a Jesucristo, mi hermano. Vamos a predicar del arrepentimiento, mi hermano. Vamos a hacer el llamado a que la gente se arrepienta de verdad. No a que haga una oración de fe, no, a que se arrepienta de verdad. Es un llamado para la iglesia. En este momento está quebrando nuestra cerviz. En este momento está quebrantando muchas soberbias. Porque nos pasa como aquella iglesia en la Odisea que Jesús tuvo que decirle: ¿te crees rica? La iglesia no es una empresa para conseguir dinero tampoco, no se trata de eso. Hermano, predique el evangelio, predique a Jesucristo, prediquémoslo.
porque la necesidad que tiene la gente es de Jesucristo. Todos, esa es la necesidad. En primer lugar, este pez en que estamos es para la iglesia. Aprovechémoslo. Aprovechémoslo ¿para qué? Como lo aprovechó el profeta Jonás. Y ahorita vemos cómo lo aprovechó. Porque antes de decirle cómo lo aprovechó, quiero decirle que también es un pez para el mundo. Hermano, porque el mundo sin Cristo es un mundo ensoberbecido. Un mundo que ha hecho de la ciencia y de la tecnología un Dios. Que ha hecho del recurso económico, de la plata, del capital, el Dios. Que ha hecho aún de la misma educación, todo eso es necesario, pero ha hecho de la educación el Dios. Un mundo, hermano, que cada vez tiende a burlarse más de Dios. Un mundo que ha venido en decadencia moral. Un mundo que a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Un mundo que quiere sacar a Dios de las escuelas. En muchos países ya lo han sacado, ya han sacado la Biblia. Que quieren impedir que se predique aún del Evangelio. Hermano, y vemos ahorita, mire que en esta pandemia, de acuerdo a muchas historias que se cuentan, muchos médicos, muchas personas de ciencia se han arrepentido, han visto la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque han llegado a reconocer de que no se puede hacer nada. Han llegado a reconocer que aún la ciencia que es tan necesaria, es tan buena, Dios la permite, Dios mismo la instituye. Dios, es que eso proviene de Dios, la ciencia, pero no para que el hombre la idolatre, no para que le haga un altar, sino para que adore al que lo permite, al que da la ciencia. Mi hermano, han tenido que reconocer la incapacidad. Mire que estamos en un momento de tanta tecnología, de tanta riqueza, de tanta ciencia, hermano, de tanta sabiduría humana, hermano, y sin embargo un bichito que no se ve nos tiene hackeados a todos, aún. Mire Estados Unidos, hermano, yo amo particularmente a Estados Unidos. Mire Estados Unidos, hermano, país más poderoso del mundo, hermano, hablando en términos de armamento, de ejército, de economía, y mire cómo está abatido, hermano. China, otro poderoso del mundo, cómo está de abatido. Francia, países poderosísimos, hermano, que ellos en algún momento se sienten los dueños del mundo, los que deciden qué pasa en este mundo y qué no pasa. Y mire cómo los tiene, mire cómo estamos todos, hermano. Porque esto no es solamente para los pobres, no, los humildes, esos que no estudiaron, eso, no, es para todo el mundo. ¿Sabe qué, hermano? Amigo, usted tómelo, está en el vientre del pez. ¿Para qué estás en el vientre del pez? Dios podría permitir que este virus acabara con todo el mundo ahorita, punto. Eso está comprobado ya. Si Dios lo permitiera, así sería. Porque no hay vacuna, no hay medicamento, no hay nada. No hay nada. Alguien se enferma, si le pone muy mal, le pone un respirador, si lo hay, y listo, y a ver si se salva o no se salva, porque no hay nada más que hacer. Entonces, pero Dios está dando un tiempo. Nos metió en el vientre de un pez, como a Jonás, para que por un lado la iglesia medite y reflexione, pero también el mundo reflexione. ¿Qué pasó con Jonás en el vientre del pez? Capítulo 2. Este soberbio Jonás, este Jonás soberbio, desobediente, dice que entonces oró Jonás a Jehová. Pero cuando estaba en el barco no quería orar, estaba dormido. Lo que le pasa muchas veces a la iglesia hoy en día. Ya no quiere ayunar, no quiere orar, nada. ¿Por qué? Porque vivimos muy ocupados. No, que venga, vamos a orar. No, es que tengo una conferencia. No, es que tengo una cruzada. No, es que tengo una reunión con el presidente. No, es que tengo una reunión con... Y eso es para allí, para allá. ¿Pero qué? ¿Cuándo vamos a orar? ¿Cuándo? Ya se acabaron los ayunos, esos tiempos de ayuno, de oración. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Desde dónde? Desde el vientre del pez. Este pez donde estamos metidos. Oremos al Señor. Y dice Jonás: invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Cómo estaba Jonás? Angustiado. ¿Cómo estamos? Angustiados, hermano. Aunque la palabra dice no estén angustiados, pero sí tenemos un temor prudente. Por eso nos estamos cuidando. Angustiado, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Jonás reconoció que había sido Dios. Y me rodeó la corriente,
todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Qué hizo Jonás? Se acordó de Dios. Este es un tiempo de acordarnos de Dios, hermano. Amén. Saludo a mis hermanos, saludo a Claudia Mónica Pava Escobar, Iglesia Maná, Dios les bendiga, pastores. Juliet Suárez, de Bogotá, le bendigo en el nombre de Jesús. Luz M. Anzola, te bendigo en el nombre de Jesús. Pastor Saso Adolfo Alzate Ramírez, te bendigo en el nombre de Jesucristo. Mis amados, allí se acordó. Este tiempo en que estamos es un buen tiempo para que nos acordemos de Dios. Amigo, usted que pasa a veces muy ocupado, que no, es que te invitan a culto, a la reunión, no, es que estoy en mi trabajo, no, es que tengo que trabajar, no, es que si no trabajo no como, no, es que si yo no sé qué, es que no, hoy el día de descanso lo voy a dedicar a mi familia, es que me tengo que ir de paseo. Hermanos, cuando nos metemos, Dios nos metió en este gran pez, en el vientre de este pez, para que nos acordemos de Él. Acuérdate de Dios, eres tu creador. El mundo vive en contravía de Dios. Dios nos creó para que le glorifiquemos y el mundo vive haciendo lo contrario, a darle la gloria a Dios. Romanos 1 lo dice, no le dieron la gloria a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus necios pensamientos. Hermanos, Jonás se acordó de Dios. Y para eso sirve estas situaciones, para acordarnos de Dios. La iglesia, acordémonos de Dios. Mire qué está haciendo la iglesia hoy en día. Yo sé, nos volvimos otra vez al devocional de la familia. ¿A cuántos se nos había olvidado ya que la familia debemos hacer un altar familiar, un devocional familiar? ¿A cuántos, hermanos? De verdad, aún pastores. Se nos había olvidado eso, hermano. No, es que no tengo tiempo, reunión, es que me tengo que conectar con no sé quién, con el patriarca y que, hermano, mire, ahí estamos otra vez, ¿sí? Acordándonos de Dios, porque nos está quedando mucho tiempo. Hermanos, versículo 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandona. Reconoció que hay muchos que siguen vanidades, o sea, falsedades, ilusorias. Lo que hay en este mundo es ilusorio, vanidades. Y el que sigue esas vanidades abandona la misericordia de Dios. ¿Qué más reflexionó? Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Hizo un compromiso con Dios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Dijo, se arrepintió y dijo, Señor, voy a hacer lo que tú mandaste. Lo voy a hacer, Dios. Claro, ya aprendí la lección. Hermano, Jonás tuvo una nueva oportunidad. Dios te está dando una oportunidad a la iglesia y le está dando una oportunidad al mundo de reflexionar, de pedir perdón, de arrepentirse, de tomar compromisos nuevamente con Dios. ¿Y cómo termina la historia? Versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Listo, salió ya del problema. Como cuando usted y yo vamos a salir, si Dios nos tiene para ello, ¿no? Acuérdense que Dios es soberano. Si al salir, los que salgan o salgamos de esta situación, salimos a tierra firme. Pero ¿qué vas a salir a hacer, hermano? Esa es la pregunta que te voy a hacer ahorita. ¿Qué vas a hacer? ¿A qué vas a salir ahora? ¿Vas a salir en lo mismo? ¿A seguir las mismas soberbias? ¿A creerte rico? ¿A creerte que lo tienes todo, iglesia? ¿O vas a salir a hacer la tarea que Dios te ha mandado? A predicar el Evangelio, a predicar a Jesucristo. Mundo, hermanos, amigos, ¿qué vas a salir a hacer? ¿A seguir en las vanidades? ¿En la borrachera? ¿En la fornicación? ¿En el adulterio? ¿En la pelea? ¿Alejados de Dios? ¿Vas a salir a eso? Yo no creo que Dios te vuelva a dar otra oportunidad si vas a salir a eso. Sal a lo que salió Jonás. Jonás se arrepintió. ¿Qué hizo? Capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, o sea, una segunda oportunidad.
diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Y qué hizo Jonás? Y se levantó Jonás y fue a Nínive. Gloria a Dios, hermano. Sí aprendió la lección. Él aprendió, ya no cogió para Tarsis, ahora sí se fue para Nínive, mi hermano querido. Hermano, esto es lo más importante, que usted y yo aprendamos la lección. Cuando salgamos de este vientre, del vientre de este pez, salgamos a hacer la tarea que Dios nos ha encomendado. Usted, amigo, que salga a entrégale tu vida a Jesucristo desde ya y sal para darle la gloria a Dios, no para seguir en las vanidades ilusorias en que has vivido. Y tú, hermano, y tú, amado consiervo, cuando salgamos de esto, salgamos a hacer la tarea del Señor. No sigamos en ilusiones, en shows, en cosas, no. Vamos a predicar el evangelio. Vamos, hermano, ahorita nos hallamos, uy, cuánto quisiera estar predicando por allí en la vereda, por allí en la calle, por allí. No podemos salir, lo estamos haciendo a través de estos medios. Hermano, vamos a salir, pero vamos a salir a hacer lo que hizo Jonás, ir a predicarle, no ir a darle palmaditas a la gente. Dios te bendice, te va a ir muy bien. No, ir y predicar el evangelio, mi hermano querido. Hermano, yo termino con esto. En lugar de quejarnos por esta situación, independiente de las circunstancias que cada uno haya vivido, vamos a darle gracias a Dios como iglesia. Vamos a darle gracias a Dios por el vientre de este pez en que Dios nos ha metido, porque ha sido un tiempo de bendición. Es un tiempo de bendición, ¿por qué? Porque es un tiempo que nos lleva a reflexionar, es un tiempo que nos lleva a pensar, y yo sé que es un tiempo que nos va a llevar a arrepentirnos y a cambiar nuestra manera de ser, para bien. Amén. La gloria es para nuestro buen Dios. Jonás fue y predicó, ¿y sabe qué pasó? La ciudad de Nínive se arrepintió totalmente. Desde los gobernantes hasta el más pobre se arrepintieron, y Dios no destruyó a Nínive en esa ocasión. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que obedeció a Dios, pero para obedecerlo tuvo que pasar por el vientre de un pez. ¿Estamos pasando por el vientre de un pez? Sí, yo lo creo así. Respeto tu postura, pero yo lo creo así, para que se quiebren ya, para que dejemos de estar diciendo cosas que no son. Gloria al Señor.